Hay mañanas en las que el cielo de Londres no solo llora lluvia, sino que parece cargar con el peso de los secretos que ya no pueden guardarse más. Hoy, el aire en los alrededores del Palacio de St. James se siente distinto. La fachada de perfección, construida con siglos de protocolo y silencio, se ha agrietado de una manera que parece irreversible. Durante años, el mundo escuchó una versión de la historia, la de un hombre que buscaba su verdad. Pero detrás de las cámaras y los discursos de superación se escondía una cifra, un número frío y despiadado que hoy ha salido a la luz como un vendaval. Un dossier financiero, guardado bajo llave en los archivos más profundos de la monarquía, ha sido filtrado. No son rumores de pasillo ni chismes de lavadero, es la confirmación de un colapso. 100 millones de dólares en deuda. Para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder a la noche de ayer. Mientras la mayoría de los ciudadanos dormían, una flota de vehículos Range Rover negros, sin distintivos, cruzaba las calles mojadas de la capital. No se dirigían a una cena de gala ni a un reencuentro familiar cargado de abrazos. El destino era una oficina austera, rodeada de caoba y retratos de antepasados que nunca supieron lo que era la insolvencia. Allí se celebró lo que los pocos que lo saben llaman la cumbre fantasma. En la cabecera no estaba un diplomático ni un mediador de paz, sino Sir Michael Stevens, el guardián de la bolsa privada. En el mundo de la realeza, a Stevens se le conoce como el libro de contabilidad viviente. Es un hombre que no entiende de sentimientos, solo de balances. Para él, la corona no es un cuento de hadas, es una empresa que debe sobrevivir a sus propios miembros. El rey Carlos III estaba presente, con el rostro marcado por un cansancio que no se cura con vacaciones. A su lado, el príncipe Guillermo, con la mandíbula apretada, observaba las hojas de cálculo como quien mira las ruinas de una batalla. La princesa Ana, firme y silenciosa, completaba el cuadro. «Majestad», comenzó Stevens con una voz que sonaba como el pasar de las hojas secas. «Esto no es un escándalo mediático. Esto es matemática pura. Y los números, a diferencia de las personas, no saben perdonar». El informe que Stevens puso sobre la mesa era una disección forense del desastre. Lo que el dossier revela es la anatomía de la deuda. Es el relato de cómo un hombre, criado entre algodones y privilegios inimaginables, intentó mantener un estilo de vida de rey sin tener el reino que lo respaldara. El primer golpe, y quizás el más profundo, es la mansión de Montecito. Esa casa que en las fotos parecía el refugio de la libertad, hoy se revela como un ancla de plomo. Stevens señaló el número con precisión quirúrgica. 14,65 millones de dólares aún pendientes de hipoteca. Compraron un sueño en 2020 por más de 14 millones, pero el sueño se está cobrando intereses que la realidad no puede pagar. Pero la casa es solo el principio. El informe detalla gastos que rozan lo absurdo para quien vive del trabajo diario. Seguridad privada, millones gastados para proteger una sombra que ya no tiene corona. Batallas legales. Un desfile de abogados que han consumido fortunas en juicios contra la prensa, batallas que Harry sentía necesarias pero que su cuenta bancaria no podía sostener. Proyectos fallidos, acuerdos comerciales que prometían millones y terminaron en el silencio de los contratos cancelados. Harry ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a perdonar, pero que exige rendición de cuentas. Lo que quizás no imaginó es que la rendición de cuentas que recibiría de su familia sería financiera, no emocional. En esa sala de St. James, el rey Carlos se enfrentó al dilema más amargo de un padre. El dossier no era solo papel, era la prueba de que su hijo menor había quemado todos los puentes hacia la red de seguridad que la institución siempre ofrece. Durante siglos, la corona ha salvado a sus ovejas descarriadas, cubriendo deudas y escondiendo excesos. Pero esta vez, el juego ha cambiado. La decisión tomada en la cumbre fantasma es histórica y aterradora por su frialdad. No habrá rescate.
La estrategia del palacio ha pasado de la defensa a una ofensiva silenciosa. Ante la petición desesperada de fondos para salvar la mansión de California y cubrir las deudas que se amontonan como hojas en otoño, la respuesta de Guillermo y los ejecutivos financieros del rey fue un no rotundo. No solo le han cortado el grifo de los fondos reales, están dejando que los acreedores toquen a su puerta. Están viendo, con una precisión calculada, cómo el sueño americano de Harry se desmorona en tiempo real. Es fácil perderse en las cifras, pero detrás de los 100 millones hay una verdad más sencilla y más triste. Es la historia de un hombre que pensó que podía llevarse el brillo del oro sin cargar con el peso de la mina. El pueblo suele decir que quien mucho abarca, poco aprieta. Harry quiso la privacidad de un ciudadano común, pero el lujo de un emperador. Quiso denunciar a la institución, pero seguir dependiendo de su chequera. Y ahora se encuentra en ese espacio vacío donde las facturas no se pagan con títulos ni con entrevistas exclusivas. Mientras el mundo pensaba que el rey estaba preparando un reencuentro navideño para sanar heridas, la realidad era mucho más cruda. El rey estaba sentado frente a un hombre que le decía que su hijo es, financieramente hablando, un riesgo que la monarquía no puede asumir. El perdón es posible entre un padre y un hijo, pero la solvencia es un negocio entre un banco y un deudor. La pregunta que queda en el aire de Londres esta noche es devastadora. ¿Cómo pudo alguien criado en la opulencia llegar a este abismo? La respuesta, aunque duela, es simple. El orgullo es un lujo muy caro. Harry pedía conversaciones, pedía reconciliación y pedía cuentas. Hoy, las cuentas han llegado, pero no son las que él esperaba. Son columnas de gastos, intereses acumulados y una familia que ha decidido que la mejor lección es dejar que él enfrente las consecuencias de su propia libertad. El ancla de Montecito sigue ahí, pesada y costosa. Y mientras los acreedores se acercan, el silencio desde Londres es el ruido más fuerte que Harry ha escuchado en su vida. La monarquía ha decidido sobrevivir, incluso si eso significa dejar que uno de sus príncipes se hunda bajo el peso de sus propias decisiones. Es una historia de poder, de dinero y de la amarga comprensión de que, al final del día, nadie es tan rico como para comprar un pasado que ya se fue, ni tan pobre como para no poder perderlo todo en un solo movimiento en falso. En los pasillos de St. James, el silencio suele ser una señal de respeto o protocolo. Pero la noche de la cumbre fantasma, el silencio era el de una tumba. Sir Michael Stevens, el hombre que guarda las llaves del tesoro real, no solo presentó cifras, presentó el acta de defunción de una ilusión. Si la primera parte del informe fue un golpe al mentón, lo que siguió fue el peso de una montaña cayendo sobre los hombros del rey Carlos y el príncipe Guillermo. No se trataba solo de la deuda acumulada, sino de la trampa mortal escondida en la letra pequeña de la nueva vida que el príncipe Harry eligió en California. La mansión de Montecito, con sus jardines perfectos y sus muros altos, ya no se describe en los informes como un hogar. Stevens la llamó el Albatros. En la náutica, un albatros colgado al cuello es una maldición que arrastra al marinero al fondo del mar. Lo que los analistas del palacio descubrieron es que la hipoteca de $1,465 millones no es un número estático. En la economía estadounidense post-pandemia, los intereses han subido como una marea violenta. Harry, buscando independencia, firmó préstamos con tasas variables. Ahora, mientras la Reserva Federal lucha contra la inflación, esas tasas han devorado cualquier margen de ahorro. La propiedad no es un activo, Majestad, explicó Stevens con una frialdad que helaba la sangre. Es un organismo vivo que devora dinero cada hora de cada día. El gasto de mantenimiento es astronómico. Solo en impuestos a la propiedad, Harry debe pagar más de $200,000 al año. Pero la casa exige más. Un ejército de empleados, desde amas de llaves hasta coordinadores de seguridad y chefs privados, cuyo costo asciende a millones anualmente. Incluso esos jardines, famosos por ocultar a la familia de los drones de los paparazzi,
requieren un mantenimiento de 6 cifras al año. Para mantener esa casa se necesita un ingreso de superestrella de Hollywood cada año solo para no quedar en números rojos, añadió Stevens. Y el príncipe Harry no ha tenido un éxito de taquilla en mucho tiempo. La tragedia financiera se agrava porque las fuentes de agua se han secado. Los contratos con los gigantes del streaming, que debían financiar este estilo de vida de realeza en el exilio, se han desmoronado. Netflix ha cortado los lazos tras el tibio recibimiento de sus últimos proyectos. Spotify, en un gesto de desprecio público poco común en esos niveles, terminó su relación llamándolos estafadores, grifters. Los libros ya se escribieron, los adelantos ya se gastaron, y el interés del público, como una fogata sin leña, se está apagando. El mundo, que una vez sintió curiosidad, ahora parece sentir cansancio. Pero quizá el punto más doloroso del informe fue lo que Stevens llamó el impuesto a la vanidad. Se trata de la asombrosa cifra de $28 millones en gastos legales. Este dinero no se gastó en inversiones, ni en asegurar el futuro de sus hijos, Archie y Lilibet. Se gastó en abogados. Harry, movido por una obsesión casi compulsiva por pelear contra cada sombra y cada crítica en la prensa, se embarcó en litigios en múltiples países. El informe detalló con crueldad el caso contra la RAVEC, donde Harry demandó para mantener su protección policial pagada por los contribuyentes británicos. No solo perdió de forma decisiva, sino que el juez le ordenó pagar los costos legales de la otra parte, millones de dólares entregados al mismo gobierno al que estaba demandando. Es lo que llamamos quemar capital para comprar silencio, dijo Stevens. Pero el silencio nunca llegó. Los juicios solo trajeron más titulares, más transcripciones públicas y más munición para sus críticos. Harry buscaba en los tribunales algo que ningún juez puede otorgar: validación emocional. Quería que un veredicto le dijera que siempre tuvo razón, que él era la víctima, y los demás los verdugos. Pero en el mundo real, los abogados cobran por horas, no por sentimientos. Y mientras Harry buscaba justicia, sus cuentas bancarias se desangraban. Finalmente, el informe llegó a la cifra más oscura: $31 millones en seguridad privada. Stevens lo llamó el recargo por paranoia. Desde que perdió la protección de la policía metropolitana, al abandonar sus deberes reales, Harry ha construido a su alrededor un aparato de seguridad digno de un jefe de Estado en guerra. Ha contratado a exmiembros de los Navy SEALs y antiguos agentes del servicio secreto, profesionales de élite que cobran tarifas que ninguna fortuna personal puede sostener a largo plazo. Vivir en Montecito, una de las comunidades más seguras y exclusivas del mundo, no parece haberle dado paz. Harry vive rodeado de guardaespaldas que vigilan cada sombra, en una burbuja de protección que, según los expertos, supera con creces lo que cualquier estrella de Hollywood considera necesario. Son $31 millones gastados, debidos o proyectados. Un muro de dinero que lo separa del mundo, pero que también lo mantiene prisionero de su propio miedo. Lo más devastador de la noche en St. James no fue solo ver el tamaño del agujero financiero. Fue descubrir por qué Harry permitió que llegara tan lejos. Muchos de estos préstamos y líneas de crédito se otorgaron bajo una premisa falsa. Los prestamistas creyeron que, al final del día, la familia real nunca permitiría que un príncipe cayera en la quiebra. Asumieron que el rey Carlos, movido por el amor de padre o por el deseo de evitar un escándalo mayor, siempre firmaría el cheque para cubrir el desastre. Pero esa noche, bajo la lluvia de Londres, esa suposición murió. El rey Carlos miraba las gráficas de Sir Michael Stevens y veía no solo la ruina de un hijo, sino la amenaza a la institución que juró proteger. El mensaje que salió de esa habitación fue claro y terrible en su sencillez. La corona no rescatará a quien decidió caminar solo. Harry se encuentra ahora en un punto de no retorno. El sueño de libertad en California se ha transformado en una pesadilla de deudas, abogados y guardias de seguridad que siguen pasando facturas que ya no puede pagar.
el príncipe que quiso ser un hombre común ha descubierto la lección más dura que la vida ofrece a los mortales: que el dinero se acaba, que el orgullo no alimenta y que a veces la libertad tiene un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. En los pasillos de St. James, el eco de los pasos suele contar historias de gloria, pero la noche de la Cumbre Fantasma, los pasos de Sir Michael Stevens contaban una historia de asedio. Lo que el dossier financiero reveló a continuación no era solo una lista de gastos, era el retrato de un hombre atrapado en un ciclo que él mismo ayudó a construir. El informe de Stevens se detuvo en un punto que hizo que el rey Carlos suspirara con una tristeza profunda: la seguridad privada. Harry, tras perder el respaldo de la policía metropolitana, ha construido a su alrededor una fortaleza móvil. El dossier detalla turnos rotativos de guardias armados las 24 horas, vehículos blindados que parecen tanques de lujo y tecnología de contravigilancia digna de una película de espías. El problema, Majestad, sentenció Stevens con una dureza casi cruel, es que el príncipe está pagando una seguridad de nivel presidencial con el presupuesto de un podcaster. Es un diagnóstico brutal pero exacto. Harry vive en lo que los expertos llaman un ciclo vicioso de paranoia. El miedo por la seguridad de su familia es real, nacido quizás de los traumas del pasado, pero ese miedo se ha multiplicado al verse fuera de la protección institucional. Ese miedo lo obliga a gastar millones que no tiene. Para conseguir esos millones, debe vender su vida a los medios, buscando contratos millonarios que lo mantengan bajo el foco público. Pero cuanta más publicidad genera, más siente que su perfil aumenta y, por lo tanto, más seguridad cree necesitar. Es una empresa que pierde dinero cada vez que el príncipe abre los ojos por la mañana. No es solo que esté quebrado temporalmente, es que su modelo de vida es, por definición, insolvente. Si la seguridad es el agujero por donde se escapa el agua, los contratos con los gigantes del streaming eran la fuente que debía llenarlo. Pero la fuente se ha secado por completo, dejando un rastro de promesas rotas y humillación pública. El contrato con Netflix, anunciado en 2020 como el inicio de una nueva era, prometía $100 millones. Se esperaba que Harry y Meghan se convirtieran en creadores de contenido al nivel de los Obama. Pero la realidad fue una lección magistral de cómo no gestionar una productora. Produjeron un documental que tuvo audiencia al principio, alimentado por la curiosidad y el morbo, pero el público se cansó rápido. Los siguientes episodios vieron caer los números de forma estrepitosa. El contenido fue criticado por ser egocéntrico, desconectado de la realidad y carente de ese atractivo universal que justifica una inversión de 100 millones. Los proyectos se estancaron en lo que en Hollywood llaman el infierno del desarrollo. Ideas que no gustan, guiones que se quedan en un cajón y una falta total de la disciplina que requiere la industria del entretenimiento. Al final, Netflix dejó morir el contrato en silencio. De los 100 millones anunciados, los analistas creen que Harry y Meghan apenas recibieron una fracción, quizá entre 25 y 30 millones, gran parte de los cuales se esfumaron en salarios de personal, oficinas y costos de producción. Lo de Spotify fue aún más doloroso. Después de entregar apenas 12 episodios de un podcast en varios años, la empresa rompió el contrato. La humillación se hizo global cuando Bill Simmons, un alto ejecutivo de Spotify, los llamó públicamente estafadores, grifters. Esa palabra, lanzada al viento de la industria, ha sido el beso de la muerte para cualquier acuerdo futuro. Nadie quiere invertir en quien cobra por adelantado y no entrega el trabajo. El escenario de la confrontación final no fue la calidez del hogar. Fue el salón de roble en el Palacio de St. James, un lugar cargado de historia, donde se acreditan embajadores y se toman las decisiones más frías de la monarquía británica. Allí, alrededor de una mesa de caoba que ha visto pasar siglos de poder, se sentaron el rey Carlos III, el príncipe Guillermo, la princesa Ana y Sir Michael Stevens. El aire pesaba como el plomo.
Era una atmósfera similar a la de la famosa cumbre de Sandringham en 2020, pero esta vez el sentimiento no era de ira, sino de finalidad. El rey Carlos, visiblemente envejecido, habló primero. En sus ojos no se veía al monarca, sino al padre. Su instinto era proteger, incluso a quien lo había herido. Según fuentes cercanas al palacio, el rey miró la cifra de los 100 millones de deuda y no vio solo números. Vio la vergüenza de la corona. No podemos permitir que un hijo del rey termine en un tribunal de bancarrota en Estados Unidos, dijo Carlos, con una voz cargada por el peso del escándalo. Crearía un espectáculo que no podemos controlar. Haría que la monarquía pareciera cruel y vengativa por dejarlo caer de esa manera. El rey propuso una salida, un acuerdo privado, un préstamo sustancial de su fortuna personal para limpiar las deudas más urgentes de Harry. No sería un regalo, sino un préstamo con plazos de devolución y términos estrictos. Sería confidencial, para evitar que el mundo viera las tripas financieras de la familia. Ayudémosle una vez más, suplicó Carlos, mirando a su hijo mayor y a su hermana. Silenciemos a los acreedores, démosle tiempo para que enderece su camino. Pero en esa mesa de caoba, el instinto paternal del rey chocó contra el muro de la realidad institucional. El príncipe Guillermo, según cuentan, no se movió ni un centímetro. Para él, Harry no es solo un hermano en problemas, es un riesgo para la estabilidad de la institución que él heredará. La princesa Ana, conocida por su pragmatismo rústico y su dedicación al deber, también mantenía la mirada fija en los papeles. El dilema era desgarrador: salvar al hijo a costa de la imagen de justicia de la corona, o dejar que el hijo enfrente las consecuencias para proteger el honor del reino. En el salón de roble, el silencio volvió a reinar. El rey pedía perdón y rescate, pero las cifras de Sir Michael Stevens seguían allí, gritando que el dinero no soluciona un problema de carácter. Harry había querido ser un hombre independiente, y ahora la independencia le estaba cobrando el precio más alto. La pregunta que quedó flotando en el aire mientras la lluvia golpeaba las ventanas del palacio era si un préstamo del rey sería suficiente para llenar un pozo que parecía no tener fondo. ¿Se puede salvar a alguien que sigue gastando millones en guardias para protegerse de un mundo que ya no lo mira con envidia, sino con lástima? La decisión que se tomó esa noche cambiará el destino de los Windsor para siempre, porque, al final, hasta el amor de un rey tiene un límite, y ese límite está escrito con tinta roja en un libro de contabilidad que no entiende de abrazos ni de perdones. En el salón de roble del Palacio de St. James, el tiempo parecía haberse detenido. La propuesta del rey Carlos III todavía flotaba en el aire, pesada y húmeda como la niebla londinense que golpeaba los ventanales. El rey había hablado desde el corazón de un padre. Quería evitar la catástrofe de una bancarrota real, un espectáculo que alimentaría a la prensa mundial durante meses. Quería, en última instancia, salvar a su hijo de la humillación pública. Pero antes de que el alivio pudiera siquiera rozar el rostro del monarca, el clima en la habitación cambió de forma drástica. El aire se volvió gélido, no por falta de calefacción, sino por la mirada del hombre que se sienta a la derecha del rey. El príncipe Guillermo no miró a su padre. Sus ojos estaban fijos en las columnas de números rojos que Sir Michael Stevens había desplegado sobre la mesa. En un movimiento que silenció hasta el crujir de la leña en la chimenea, el príncipe de Gales metió la mano en su maletín de cuero negro. No sacó un talonario de cheques ni una carta de simpatía. Sacó un documento encuadernado en piel oscura titulado Evaluación de Responsabilidad Comercial. «Esto no se trata de salvar a Harry», dijo Guillermo con una voz calmada pero que cortaba el ambiente como un bisturí. «Se trata de evitar que financiemos nuestra propia destrucción». El argumento de Guillermo fue brutal, metódico y, para desgracia del corazón del rey, innegable. Argumentó que rescatar a Harry no sería un acto de caridad familiar ni un deber real, sino un error estratégico de proporciones catastróficas. Para Guillermo, el problema no era que Harry no tuviera dinero.
El problema era cómo Harry ganaba su dinero. Debemos enfrentar una realidad incómoda, continuó Guillermo, midiendo cada palabra. Harry ya no es un ciudadano privado viviendo su vida en California. Él es un productor de contenido mediático cuyo producto principal somos nosotros. Su modelo de negocio requiere que nuestra familia sea la villana de su narrativa. El salón cayó en un silencio sepulcral, mientras Guillermo exponía lo que los analistas de Palacio llaman el problema de los dos Harrys. Una contradicción fundamental que hace que cualquier rescate sea inútil. La máquina mediática estadounidense que le paga a Harry necesita que él sea una víctima, explicó Guillermo con frialdad. Si intervenimos y lo salvamos ahora, la narrativa de la víctima colapsa. Al día siguiente, Harry estaría contractual y financieramente incentivado a fabricar un nuevo agravio, a encontrar una nueva forma de pintarnos como monstruos solo para mantener el flujo de contenido hacia sus compradores. Guillermo puso ejemplos sobre la mesa de caoba, como quien despliega pruebas en un juicio. 1. Recordó la entrevista con Oprah, que llegó justo después de que la familia intentara acomodar las preocupaciones de Harry. 2. Señaló el documental de Netflix, que lanzó nuevas acusaciones incluso después de intentos de reconciliación en privado. 3. Destacó el libro de memorias Spare, En la sombra, que violó confidencias íntimas justo cuando las relaciones parecían estabilizarse. Cada vez que extendemos compasión, Harry la convierte en un arma, sentenció el heredero. Cada conversación privada se vuelve un capítulo en su próximo libro. Cada salvavidas financiero que le enviamos se convierte en tiempo y aire para que él planee su próximo ataque mediático. Entonces, Guillermo lanzó el golpe definitivo. Como duque de Cornualles, él controla ahora las rentas del ducado, los fondos que históricamente han sostenido a los miembros de la familia, incluido Harry en el pasado. Ni una sola libra del dinero del ducado cruzará el Atlántico para subsidiar un estilo de vida construido sobre el ataque a la institución que generó esa riqueza, declaró Guillermo. Eso no es crueldad. Es responsabilidad fiduciaria básica. Guillermo pintó un escenario que heló la sangre de los presentes. Si rescataban a Harry hoy, solo estarían posponiendo lo inevitable y haciéndolo más caro. Los patrones de gasto de Harry no cambiarían, su modelo de negocio no cambiaría. En 2 años, volverían a estar en esa misma habitación, enfrentando una deuda aún mayor y con menos opciones. Él no solo ha quemado los puentes entre nosotros, concluyó Guillermo. Ha construido cabinas de peaje en esos puentes y le cobra entrada a cualquiera que quiera verlos arder. Cada vez que intentamos reconstruir, él enciende otro fuego, porque las llamas generan más ingresos que la reconciliación. El rey buscó con la mirada a la princesa Ana, quizás esperando una voz de moderación, un compromiso que salvara el honor del padre y la seguridad del reino. Pero la princesa real, conocida por ser el miembro más trabajador y pragmático de la familia, ya estaba asintiendo con la cabeza, apoyando a Guillermo. Ana no es mujer de sentimentalismos cuando la supervivencia de la institución está en juego. Ella ve la monarquía como una operación militar que debe funcionar por encima de los sentimientos personales. El trauma explica el comportamiento, Carlos, dijo Ana, con un tono afilado y preciso. Entiendo que Harry carga con heridas por la pérdida de su madre y las presiones de esta vida. Tengo compasión por eso. Hizo una pausa, dejando que ese reconocimiento se asentara antes de dar su veredicto. Pero el trauma no excusa la imprudencia financiera y absolutamente no le autoriza a vender la privacidad de nuestra familia al mejor postor para pagar esa imprudencia. La compasión no puede convertirse en complicidad. Ana levantó la carpeta de los costos de seguridad como si fuera una evidencia criminal. Gasta $6 millones al año en una seguridad que supera lo que requieren la mayoría de los jefes de Estado. Esto no es seguridad, es teatro, y se nos pide que financiemos la producción. Finalmente, la princesa Ana desplegó la metáfora que cerró el debate por completo y dictó la sentencia final sobre el futuro de Harry. La monarquía es un barco de Estado, comenzó Ana, mirando fijamente a su hermano, el rey. Nuestra responsabilidad es mantener el barco a flote para los millones que dependen de él.
No podemos abrir un agujero en el casco solo para intentar salvar a un bote salvavidas que decidió alejarse por su cuenta y ahora se está hundiendo por el peso de su propio equipaje. Si intentamos remolcarlo mientras él sigue disparando contra nosotros, hundiremos el barco entero. La decisión estaba tomada. No habría rescate. No habría préstamo secreto del rey. El dossier de $100 millones en deuda se cerró, dejando a Harry a merced de los acreedores, de los intereses variables de los bancos estadounidenses y de una realidad que ya no puede esquivar con títulos nobiliarios. El príncipe que una vez tuvo el mundo a sus pies ahora se enfrenta a la soledad del deudor. En California, el sol seguirá brillando sobre los jardines de Montecito, pero dentro de esos muros, el eco de las facturas impagadas resonará con más fuerza que nunca. Londres ha decidido que el precio de la paz es, a veces, el sacrificio de los lazos de sangre. El barco del Estado seguirá navegando por las aguas turbulentas del siglo XXI, pero esta noche, en el Salón de Roble, se decidió que uno de sus pasajeros más queridos ha dejado de pertenecer a la tripulación. Harry está solo, y en el frío lenguaje de la contabilidad real, la cuenta finalmente ha llegado a cero. En la penumbra del Salón de Roble, la princesa Ana terminó de hablar, y el silencio que siguió fue más pesado que los muros de la Torre de Londres. No había rastro de odio en sus palabras, solo esa honestidad rústica y cortante de quien ha dedicado su vida a servir a una institución que no entiende de caprichos personales. «Carlos», dijo Ana, mirando a su hermano a los ojos, «un capitán no puede permitir que un marinero perfore el casco del barco solo porque dice que está mareado. No lo consuelas dejando que hunda a toda la tripulación. Lo pones en tierra firme antes de que nos ahogue a todos». Fue entonces cuando la princesa real pronunció la frase que selló el destino de su sobrino. Una frase que no pertenece a los cuentos de hadas, sino al frío mundo de los balances bancarios. Activo tóxico. En el lenguaje de la alta finanza, un activo tóxico es algo que ha perdido su valor y que nadie quiere comprar, pero que sigue devorando el capital de quien lo posee. Ana, con la precisión de un cirujano, explicó que Harry se había convertido exactamente en eso para la corona británica. Mientras Harry esté ligado a las cuentas del palacio, mientras los bancos del mundo crean que la familia real pagará sus platos rotos, la corona seguirá siendo vulnerable. Para la princesa Ana, rescatar a Harry no es un acto de misericordia, es validar un negocio basado en el rencor. Es enseñarle que puede quemar la casa y que su padre siempre le comprará una nueva. No puedes salvar a alguien que se está ahogando si está decidido a arrastrarte con él al fondo, sentenció Ana, con el visto bueno de un rey que parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. La reunión dejó de ser una charla familiar para convertirse en una operación militar. Sir Michael Stevens abrió la última carpeta. El Protocolo de St. James. Este documento nunca verá la luz en la web oficial de la realeza, ni será comentado en la BBC. Es un manual de instrucciones para la estrangulación financiera. El príncipe Guillermo, arquitecto de este muro de hielo, desglosó los 3 pilares que buscan desmantelar el modelo de dependencia de los Sussex. La primera medida es radical. A partir de este momento, se ha levantado un muro impenetrable alrededor de todos los recursos financieros reales. El protocolo prohíbe explícitamente cualquier transferencia de dinero a Harry, ya sea directa, a través de intermediarios o mediante inversiones compartidas. No habrá excepciones, ni siquiera ante una bancarrota pública o la pérdida de su casa en California. Si Harry quiere ser un hombre de negocios privado, debe aceptar el riesgo de fracasar en privado, explicó Guillermo. No estamos cerrando el banco temporalmente. Estamos borrando la cuenta para siempre. Este es quizás el movimiento más letal. Durante años Harry ha vivido de un apalancamiento invisible. Los bancos internacionales le daban préstamos millonarios y tasas de interés bajas porque daban por sentado que, al final, el rey de Inglaterra respaldaría a su hijo. Su apellido era su garantía. El protocolo de St. James acaba con esa ilusión. Se ha dado la orden de comunicar discretamente a las principales instituciones financieras del mundo un aviso de no responsabilidad. A partir de ahora,
los bancos recibirán el mensaje claro de que el duque de Sussex es una entidad independiente. La corona no ofrece avales, ni garantías, ni red de seguridad. Sin ese respaldo invisible, la calificación crediticia de Harry caerá al vacío. No porque haya dejado de pagar, sino porque el mundo financiero acaba de descubrir que su apellido ya no tiene el respaldo del oro de la Torre de Londres. Es, de repente, un hombre común con una deuda de 100 millones. Para evitar que el drama y las súplicas emocionales vuelvan a perforar la paz de la familia, el protocolo establece un bloqueo total. Se acabó el modelo de un pie dentro y otro fuera. No habrá más llamadas desesperadas a medianoche ni apelaciones al cariño de los abuelos. Cualquier comunicación que llegue desde Montecito relacionada con dinero será desviada directamente a un equipo de abogados externos. Se ha eliminado el factor humano de la ecuación financiera. La familia ha dejado de ser una familia para convertirse en una institución protegida por leyes y contratos. Al cerrar la carpeta, Sir Michael Stevens miró el reloj. Eran las primeras horas de la madrugada. Fuera, Londres seguía bajo la lluvia, ajena a que esa noche se había firmado el acta de independencia más amarga de la historia moderna. Harry buscó libertad y el palacio se la ha dado, pero es una libertad absoluta y gélida, una libertad que viene sin chequera, sin protección y sin el nombre que una vez le permitió abrir cualquier puerta del mundo. La cumbre fantasma ha terminado. Los Range Rovers se alejan en el silencio de la noche. En el salón de roble solo queda el olor a leña quemada y el eco de una frase de la princesa Ana que resume el destino del príncipe. El amor de un padre no tiene límites, pero el presupuesto de una nación, sí. Harry ya no es un problema de la corona. Ahora es, simplemente, un hombre solo frente a sus deudas. El salón de roble en el Palacio de St. James quedó finalmente en silencio, pero no era un silencio de paz, sino el de una sentencia ejecutada. Sobre la mesa de caoba, el documento que ahora rige el destino de los Sussex no hablaba de amor, de perdón o de rencores familiares. Hablaba de la gestión de riesgos. El protocolo de St. James estaba completo. El príncipe Guillermo fue el primero en tomar la pluma. Su firma fue rápida, precisa, sin vacilaciones. Para él, este documento era una obra maestra de la eficiencia administrativa, un sistema diseñado para lograr una separación financiera despiadada, manteniendo, al mismo tiempo, una negación plausible. El protocolo no le quita a Harry sus títulos. Hacerlo causaría un estallido social y mediático que la corona prefiere evitar. En cambio, hace algo más sutil y mucho más letal. Convierte el título de Duque de Sussex en una cáscara vacía. Un título sin respaldo financiero es como una bandera sin viento. No ondea, no tiene fuerza, no significa nada en el mundo real. A partir de esa noche, el nombre de Harry dejó de abrir puertas o asegurar créditos. Se convirtió en una etiqueta sin valor en el mercado de la realidad. Esto no es un castigo, dijo Guillermo mirando el papel con una satisfacción gélida. Es tratar a Harry exactamente como él pidió ser tratado, como un ciudadano privado, independiente y totalmente responsable de sus propias decisiones financieras. Luego fue el turno del rey Carlos III. Su firma fue distinta. Su mano, cansada por el peso de una corona que llegó tarde y una familia que se rompió pronto, se movió con lentitud. La tinta parecía pesar más en su pluma. Pero firmó. Y con ese trazo de tinta negra, el banco de papá, esa institución invisible que había sostenido a Harry durante 40 años, cerró sus bóvedas para siempre. La princesa Ana fue testigo de ambas firmas, su mirada fija en el papel como quien vigila que se cumpla una ley natural. Poco después de la medianoche, la cumbre terminó. Las puertas de la fortaleza se cerraron, y a 8.000 kilómetros de distancia, en las colinas doradas de Montecito, el príncipe Harry dormía sin saber que el suelo bajo sus pies acababa de desaparecer. Mientras la lluvia seguía golpeando los adoquines de Londres, el sol salía sobre Montecito. Era una mañana de martes cualquiera. Para Harry,
Era el momento de planear estrategias, de hacer llamadas, de mantener viva la llama de su nueva vida. Entró en su oficina con la confianza de quien cree que, aunque el mar esté picado, siempre habrá un puerto seguro donde atracar. Durante toda su vida, Harry había operado bajo una única y reconfortante creencia. No importaba qué tan mal estuvieran las cosas, no importaba cuántos puentes quemara, el rey nunca permitiría que su hijo cayera al abismo. Él esperaba que, si los acreedores realmente golpeaban su puerta, el palacio intervendría en las sombras, como siempre habían hecho con los miembros difíciles de la familia. Pero la realidad no llegó con trompetas ni con dramas de televisión. Llegó con una llamada telefónica humillante que hizo añicos cada suposición que Harry había albergado desde su infancia. El equipo financiero de Harry había programado una llamada con la oficina de enlace del Ducado de Cornualles. El objetivo era simple: reestructurar sus deudas, pedir un respiro, buscar ese salvavidas que siempre estaba ahí. Esperaban el tono educado y sumiso de los funcionarios reales, ese respeto casi reverencial que se le tiene a un hijo del rey. Pero cuando la llamada se conectó, la voz al otro lado no era la de un viejo amigo de la infancia en Clarence House, era la voz de un abogado externo, un hombre de leyes, no de familia. Alguien cuyo trabajo, según el protocolo de St. James, era ejecutar las órdenes sin complicaciones emocionales. «Me temo que eso no es posible, señor», dijo la voz, profesional, seca, desprovista de cualquier calidez. El equipo de Harry insistió. Hablaron de la urgencia de la hipoteca, de los acreedores que empezaban a ser agresivos, de que esto debía ser solo un retraso administrativo. «¿Sabe el rey de esto?», preguntó uno de los asesores de Harry, con un rastro de desesperación en la voz. «La directiva viene de Londres», respondió la voz con una finalidad devastadora. «La Casa Real tiene estrictamente prohibido facilitar acuerdos de crédito personal para el duque de Sussex. La petición ha sido denegada». «Buen día». La línea se cortó. Harry se quedó mirando el teléfono en un silencio que, según quienes estuvieron cerca, era aplastante. Acababa de descubrir lo que en los pasillos de Buckingham llaman la línea fría. Ese momento exacto en el que un miembro de la realeza comprende que ha sido expulsado, no por un tiempo, sino para siempre. El golpe no terminó ahí. Horas después, un correo electrónico formal llegó desde el equipo legal externo del palacio. No solo se denegaba el rescate de los $100 millones. El palacio, con una frialdad administrativa que recordaba a una auditoría fiscal, estaba reclamando deudas antiguas. Adjunto al correo venía una factura detallada por los costos pendientes de las renovaciones de Frogmore Cottage. El mensaje era de una claridad meridiana y cruel. Ya no eres un beneficiario de esta familia. Eres un deudor, y los deudores pagan lo que deben. El pánico se apoderó de la mansión de Montecito cuando Harry se dio cuenta de que esto no era un error burocrático. Intentó saltarse los canales oficiales. Intentó llamar a su contacto de confianza en Clarence House, un asistente que durante años había servido de puente entre él y su padre. «Este número ya no está en servicio», decía un mensaje automático. El número había sido desconectado como parte del apagón de comunicaciones dictado por el protocolo. Harry intentó escribir al servidor privado de correo electrónico que usaba para enviar fotos de sus hijos y actualizaciones familiares. «Acceso denegado. Sus credenciales ya no son válidas», decía la pantalla. La cuenta había sido borrada. Cada puente, cada hilo de seda que lo unía a su hogar, había sido cortado con la precisión de una guillotina. Harry se encontró de repente en un desierto digital y financiero. La crónica de la caída de los Sussex termina aquí, en el jardín de una mansión que ahora parece más una prisión que un refugio. Harry buscó ser un ciudadano independiente, y el palacio, con una ironía trágica, se lo ha concedido por completo. Ya no hay banco de papá. Ya no hay asesores reales que limpien los desastres. Ya no hay un apellido que sirva como garantía bancaria. Solo queda un hombre frente a una deuda inmensa, en un país que no perdona la insolvencia y con una familia que ha decidido que,
Para salvar el barco del Estado, debían dejar que el bote salvavidas se perdiera en la niebla. El príncipe ha descubierto que la libertad tiene un precio que no se paga con entrevistas ni con libros de memorias. Se paga con la pérdida total de la identidad que lo protegía del mundo. Hoy, en Montecito, el sol sigue brillando, pero para Harry, el invierno de Londres ha llegado para quedarse. El príncipe Harry salió a la terraza de su mansión en Montecito. El aire de California, dulce y cargado del aroma de los eucaliptos, debería haber sido un bálsamo, pero hoy se sentía pesado, casi asfixiante. Miró hacia el horizonte, donde el océano Pacífico se fundía con el cielo en un azul infinito. En ese momento, la distancia física de 8.000 kilómetros entre su jardín y el pavimento mojado de Londres dejó de ser una cifra geográfica. Se convirtió en una distancia existencial, un abismo que ninguna videollamada ni ningún jet privado podría cruzar jamás. Durante 5 años, Harry había librado una guerra contra su propia sangre. Había lanzado dardos, escrito libros y grabado documentales, siempre bajo una premisa que creía inquebrantable, que al final del día ellos seguían siendo su familia. En su mente, todavía existía la idea de que si los lobos realmente llegaban a su puerta, si el agua le llegaba al cuello, su padre, el hombre, no el rey, descolgaría el teléfono. Pero el protocolo de St. James acababa de demostrarle una verdad devastadora. El rey Carlos III, el monarca, había derrotado definitivamente al Carlos padre. Lo que Harry no esperaba era que el ataque del palacio no fuera un grito, sino un silencio absoluto. No hubo filtraciones para avergonzarlo, ni comunicados agresivos, ni guerras de relaciones públicas. Hicieron algo mucho peor y más efectivo. Lo ignoraron. Lo trataron exactamente como a cualquier otra celebridad de Montecito. Harry descubrió con horror que, sin ese polvo de hadas real de la inmunidad financiera, sin el respaldo invisible de la corona, su valor ante el mundo caía en picado. Ya no era un príncipe en el exilio con un aura de misterio y poder. Ahora era simplemente un hombre con una deuda de $100 millones y una línea telefónica desconectada. La realidad es cruel para quien ha vivido en una burbuja de cristal. Cuando el cristal se rompe, el aire de afuera quema. Los acreedores, que antes le sonreían esperando que el rey pagara la cuenta, ahora lo miran con la frialdad de quien observa un negocio quebrado. Sin el respaldo del palacio, Harry ha perdido su escudo de caballero y se ha quedado solo, con una armadura de papel frente a un ejército de intereses bancarios. A medida que el sol se oculta tras las colinas de California, una nueva realidad se asienta sobre los hombros del duque. El protocolo de St. James nunca se trató solo de dinero. Se trató de definir, de una vez por todas, cuánto cuesta ser libre. La lección que emerge de esta crisis es tan antigua como el mundo, tan rústica como la tierra misma. En la vida, como en los negocios, no puedes incendiar la sede central de la empresa y luego pretender que la compañía te pague el alquiler y las facturas. Es una ley natural que Harry, en su búsqueda de autonomía, parece haber olvidado. Harry quería la libertad de un ciudadano privado, pero exigía la red de seguridad de un príncipe real. Olvidó que la verdadera independencia significa pagar tus propias facturas, incluso cuando las luces se apagan y el mundo deja de mirar. Puedes elegir tu propio camino, eso es un derecho, pero no puedes elegir cómo las personas que dejaste atrás deciden proteger sus bienes de tu partida. Habrá quienes llamen a Guillermo frío por negarse a este rescate. Habrá quienes vean en él a un hermano sin corazón que dejó caer a su propia sangre, pero otros lo verán como un líder racional, un CEO de la monarquía que salvó a una institución milenaria de una toma de posesión hostil. Guillermo comprendió algo que su padre, movido por el cariño, no quería ver. El repuesto se había convertido en un pasivo financiero tóxico. Al cortar el cordón, Guillermo no destruyó a su hermano, simplemente lo obligó a mirar a la cara a las consecuencias de sus propios actos.
El tiempo de las redes de seguridad se ha terminado. El tiempo de la rendición de cuentas ha vuelto a los pasillos de Windsor. Ahora, la pregunta queda en el aire para que la historia la responda. ¿Hizo bien la monarquía al tratar a Harry como un activo tóxico y aplicar el protocolo de St. James? ¿O debería un padre haber pagado la deuda de su hijo sin importar las consecuencias para la corona? Lo que es seguro es que el banco de papá ha cerrado sus puertas. La contabilidad real apenas está comenzando, y Harry está a punto de aprender la lección más cara de su vida, que la libertad sin responsabilidad no es libertad en absoluto. Es solo un aislamiento muy costoso, en una mansión que ya no puede pagar, rodeado de guardias que ya no sabe cómo sostener. En el mundo de los reyes y los príncipes, el silencio de Londres ha sido el mensaje más ruidoso de todos. La deuda es real, el protocolo es final, y el príncipe de Montecito ha descubierto que, fuera del castillo, el frío no perdona a nadie, ni siquiera a quienes nacieron para llevar una corona, 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 llevar una corona.